En México el derecho a la salud está escrito en la Constitución, pero ¿realmente todos ejercen por igual? La realidad muestra una fuerte brecha, millones de personas fuera del sistema, sin acceso a servicios médicos ni seguridad social, simplemente por no tener un empleo formal. Hoy en Coyuntura Económica, el podcast, analizaremos las disparidades en el acceso a la salud, las regiones más vulnerables, los efectos de la pandemia y los grandes retos para lograr un sistema universal e incluyente. ¿Hasta dónde llega el derecho a la salud en México? Yo soy Ernesto Guzmán y los invito a que se queden en Coyuntura Económica, el podcast. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos nuevamente a Coyuntura Económica, el podcast, que recibo con mucho gusto desde el Instituto de Investigaciones Económicas, y con este episodio iniciamos una nueva serie, con el Boletín Coyuntura Económica número 17, el sistema de salud en el México actual, retos y perspectivas a futuro. Los invito a que lo descarguen gratuitamente, el link se los dejo en la descripción de este episodio. Únanse a la conversación y síguenos en nuestras redes sociales. Los links los encuentran en la descripción de este episodio y les están apareciendo ahora mismo en la pantalla. Ahí tendrán mucha más información de nuestros próximos episodios y de temas coyunturales de México y el mundo. En este episodio número 5 hablaremos del artículo Acceso a la salud en México, prevalencias y disparidades actuales, escrito por la doctora Yedith Guillén, quien está aquí con nosotros, y les voy a leer un poco de su trayectoria profesional. Ella es doctora en Filosofía y Política Social por la Universidad de Bristol, es maestra en Demografía por el Colegio de México y maestra en Filosofía y Métodos de Investigación por la Universidad de Bristol. Actualmente es investigadora en el IEC de la UNAM y profesora de las materias de Economía de la Salud, Pobreza y Modelos de Ecuaciones Estructurales. La doctora es tutora del posgrado en Economía e imparte la materia de Bienestar Social en el posgrado del Instituto de Geografía UNAM. Sus líneas de investigación son Economía de la Salud, Pobreza Multidimensional y Bienestar Salud. Actualmente es responsable del proyecto Factores de la Pobreza y Determinantes Socioeconómicos de la Salud en México y América Latina. Doctora Yedith, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Muchas gracias, doctora Eufemia. Un placer estar aquí y felicidades por tu podcast. Muchas gracias. Bueno, también tenemos el honor de que nos acompañe para hablar sobre este tema la doctora Berenice Ramírez. Ella es investigadora titular de la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas del IEC de la UNAM. Es licenciada en Sociología y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Sus líneas de investigación incluyen estudios sobre desarrollo, política social, seguridad social y mercados laborales. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con los sistemas públicos de pensiones, la seguridad social en México, el trabajo y las ocupaciones y los dilemas de la construcción del bienestar. Es profesora y tutora en los programas de posgrado en estudios latinoamericanos y en economía de la UNAM. Doctora Berenice, qué gusto recibirla nuevamente en el podcast. Ya estuvo con nosotros hace 2 años en el episodio 4. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias por esta invitación. Es muy interesante discutir estos temas con colegas del instituto. Muchas gracias. Y bueno, en este episodio hablaremos sobre la investigación que realizó la doctora Yedith, en el que se escribe sobre las prevalencias en el acceso a salud y a la seguridad social de la población mexicana en la actualidad, poniendo de manifiesto las características o disparidades de los grupos más vulnerables para acceder al derecho a la salud. Y sobre este tema preparé algunos tópicos con los que guiaremos esta conversación. ¿Qué les parece si iniciamos para platicar sobre este tema? Bueno, sin lugar a dudas, el sistema de salud es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la población. Sin embargo, creo que debemos iniciar esta conversación hablando sobre los problemas que enfrenta un sistema de salud contributivo como el nuestro. Doctora Yedith, ¿qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias, Eufemia. En principio, creo que es importante decir que el sistema contributivo se refiere, para el caso de México, a los empleados que se encuentran en el sector formal de la economía. Entonces, estos empleados, sus familias, y una vez que están jubilados, tienen la posibilidad de tener acceso a servicios de salud, servicios de seguridad social en las instituciones formales que prestan estos servicios, como es el IMSS, el ISSSTE, la Marina, Pemex, etc. La población que no se encuentra afiliada o no contribuye con aportaciones
como parte del sector formal de la economía, recibe, digamos, asistencia en salud a través de programas de asistencia social, como lo ha sido el Seguro Popular, el actual IMSS Bienestar y previamente se denominaba INSABI. Bueno, ahora hay una, digamos, modificación a la ley que le dio desde 2022 la creación del IMSS Bienestar. Esta población recibe acceso a servicios de salud en un primer nivel de atención. Este primer nivel de atención pues son, digamos, ciertas especialidades, generalmente pues es medicina interna, es ginecobstetricia, es pediatría y algunas otras especialidades. Sin embargo, lo que es el segundo nivel, el tercer nivel de atención, pues que son especialidades de otra índole para la población que se encuentra en el sector formal de la economía, digamos que tienen acceso a estos servicios. Y la población que se encuentra en estos programas asistencialistas, pues no tiene de manera general acceso a estos niveles de atención, ¿no? Más especializados e incluso operaciones menores. En tercer lugar, incluso hay población que se encuentra excluida del sistema de seguridad social. Ello se debe principalmente a que se encuentran en localidades lejanas, ¿no? O también por desconocimiento en el registro, en poderse registrar, o tal vez también en que no pueden, digamos, se les niega el acceso a este registro. Entonces, hay mitad de la población en México con datos de Coneval, de lo que señalaba Coneval o señala la carencia en seguridad social es del 50% en México y la otra mitad pues sí tiene estos servicios. Es un problema no solamente pues como tal del sistema contributivo, sino del sistema de bienestar que se viene dando propiamente desde los años 80 con el modelo de ajuste estructural. Si bien sí ha habido modificaciones y reformas o momentos económicos sociales en los modelos que se han implementado precisamente en el asunto de programas de asistencia social y de salud, pero no ha habido una transformación, ¿no? Encontramos disparidades en salud, sobre todo en grupos de población en desventaja, como son población que vive en localidades rurales, población población infantil versus la población adulta mayor, población con discapacidad, también población sobre todo indígena y población no ocupada versus la población ocupada. Entre otras cosas, pues otras complicaciones, otras problemáticas es la movilidad que ha habido de el empleo formal al empleo informal y pues el incremento también de las tasas de empleo informal, sobre todo a partir de la crisis de la pandemia por la COVID. Definitivamente es un gran problema, ¿no, doctora Berenice, el que enfrentamos ante este sistema contributivo pensando en, como decía la doctora Yedi, que hay muchas personas que no están trabajando de manera formal o no pueden tener acceso, ¿no? Sí, evidentemente que condiciona el monto que tenemos de empleo en condiciones de informalidad, pero quisiera hacer un recordatorio de la construcción del sistema de salud en México que data desde principios del siglo XX, la creación de la Secretaría de Salud, que va orientada a todo lo que se considera como población abierta. Y haciendo un recorrido, lo que ha tenido el país son modelos de atención a enfermedades. Hasta este momento no hemos tenido un modelo de atención a la salud, que hay una gran diferencia. Finalmente lo que se buscaba era ir preveniendo que no se aumentaran en ese primer momento las enfermedades infectocontagiosas, que era lo que más teníamos,
y atender toda la atención materno-infantil. Esto llevó a que desde la Constitución de 1917 está establecido en el artículo 123, en la fracción 29, el derecho a la seguridad social, pero no se fue especificando, sino tuvo una larga construcción. Primero se tuvo que crear el sistema, la Secretaría de Salud. Luego se empezó a crear hasta 1925 el primer sistema de pensiones público. En 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1960 el ISSSTE. Y esto fue parcializando la atención, fue haciendo una gran diversidad de instituciones y se consideraba que iba a haber un crecimiento del trabajo asalariado protegido, pero llegamos a 2025, donde todavía tenemos un 45% de la población ocupada en condiciones de formalidad y un 55% más en condiciones de informalidad. Entonces, esto reduce la cobertura que dan nuestras tres instituciones nacionales, que son el IMSS, el ISSSTE y el IXFAM, y la diversidad de programas específicos que se dieron para otro tipo de trabajadores formales. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que tenemos en contra de la universalización? Que no se ha establecido de manera adecuada la formalización del trabajo. Sigue orientada para los trabajadores asalariados subordinados y no se toma en cuenta, a pesar de que se han creado nuevos programas, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores del hogar ya tienen un específico programa, pero hay mucha diversidad de formas de contratación, principalmente los afectados son los jóvenes, contrataciones por honorarios, por hora determinada, por tiempo determinado, y esto no los va incorporando a la seguridad social que da todos estos servicios de salud, de pensiones, de atención frente a riesgos de trabajo, de vivienda, y entonces nos ha llevado a una separación entre lo que son los seguros sociales, que dan toda esta posibilidad, y la asistencia social, que va más orientada a pensiones y ahora ya a transferencias monetarias, donde están pues las pensiones para adultos después de los 65 años, pero nos sigue parcializando, y entonces por eso es que yo siempre he identificado a nuestra seguridad social como excluyente, porque solamente que mete a los trabajadores formales subordinados, desiguales, porque es diferente la atención en el IMSS, en el ISSSTE, en el PEMEX, en el ISFAM, inequitativa, porque no se incorpora, por ejemplo, el trabajo de cuidados que hacen las mujeres en los hogares, entonces están desprotegidas y fragmentada en una diversidad de instituciones. Entonces, frente a esta gran diversidad que tenemos, pues se requieren políticas que integren a todas estas instituciones para que logremos pues esta cobertura deseada y este proceso de universalización. Definitivamente deja desprotegida a gran parte de la población, ¿no? Vulnera a gran parte de la población, como hemos dicho, pues a grupos en específico como mujeres o personas que no tienen un trabajo formal y que terminan a lo mejor pagando un servicio privado médico, o a veces aunque tengan acceso, de pronto pues sabemos que también la burocracia en el IMSS o el ISSSTE o los tiempos nos hace de pronto caer en esos sistemas privados, ¿no? De salud, y sumémosle eso también la disparidad que existe en México, ¿no? Entre el norte y el sur, que sabemos que es importante y que también desprotege a gran parte de personas en condiciones de pobreza en el sur y el centro. Respecto a esto, me gustaría, doctoras, que nos puedan comentar sobre el acceso a la salud justo en la región centro-sur de México. ¿Cómo se da? Pues justo continuando con lo que comentaba Berenice, existe grandes disparidades si comparamos lo que es la región centro-norte y centro-sur de México. En este estudio que yo planteé para aquí, para tu boletín de coyuntura económica,
Consideré en el centro sur lo que son los estados de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Puebla. Y estos estados tienen en promedio una carencia, digamos, bastante grave, ¿no? En seguridad social, tanto en seguridad social como en salud, en acceso a servicios de salud. La carencia en seguridad social es alrededor, en promedio de estos estados, alrededor del 62%, más o menos. Eh, Sin embargo, bueno, yo tomo siempre este indicador que incluso maneja el Coneval de carencia en seguridad social, más que el de acceso a servicios de salud. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en ambas, ¿no? Cuando tomas el indicador de salud, pues es donde te atiendes y puedes declarar en la encuesta de que te atendiste en consultorios, en farmacias, o en los consultorios que están cerca de tu casa, privados, etcétera, pero no se sabe a ciencia cierta si tienes este acceso a la seguridad social, ¿no? Entonces, por eso siempre es imprescindible pues manejar el indicador de acceso a seguridad social. Y esta carencia es así de alta entre estos estados en comparación con otros estados que, pues, por ejemplo, Colima, que es un estado del sur, también tiene alrededor de 35%. ¿No? Es muy similar al indicador, a la prevalencia que se encuentra que se muestra en los estados del norte, como Baja California Sur, Baja California Norte, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua. Estos estados pues, se encuentran relativamente más bajos del promedio en carencia en seguridad social. Y sin embargo, los estados del centro sur, que ya mencioné, están por arriba de este promedio, ¿no? ¿Cuáles han sido las disparidades que hacen que estos estados muestren alta carencia en seguridad social? En primera instancia, pues es como decía también la doctora Berenice, pues altas tasas de informalidad en estos estados. Sin embargo, la población ocupada en estos estados en promedio está incluso más alta que los del norte. Está en 68 versus 65% más o menos. Pero sí, la informalidad es muy alta. El acceso directo a servicios de seguridad social por parte de la población económicamente activa está alrededor del 12%, o sea, es muy bajo, ¿no? Aunado a ello, las tasas de ruralidad son altas en estos estados, del 40%. ¿Qué pasa ahí? Que digamos, la inversión en servicios médicos, consultorios, hospitales, personal de salud, personal médico, enfermeros, etcétera, incluido la provisión de medicamentos, vacunaciones, etcétera, no llegan a todo el conjunto de la población rural, sobre todo población indígena, y dentro de ello también hay una gran proporción de niños. Es bastante preocupante porque los niños, al carecer de seguridad social, pues llevan consigo la experiencia de pobreza multidimensional en otras carencias como educación, salud y sobre todo en estas edades después se visualiza un ciclo intergeneracional de estas carencias, ¿sí? Es muy difícil salir después de la pobreza y después disminuir las carencias en salud y seguridad social. Entonces, yo creo que es imprescindible que sí se desplieguen los esfuerzos mucho más a zonas marginadas, zonas rurales,
de estos estados de la República. Ujú. Sí, y como bien dice la doctora Yedi, justamente en esa zona hay gran disparidad, ¿no, doctora Berenice? Y no solo en los últimos años, sino llevamos décadas, ¿no? Con ese gran problema ahí. Sí, quiero subrayar cosas interesantes, comentar cosas interesantes que dijo Edith. Una, ¿dónde ubicamos la salud? Y la salud es importante para el desarrollo de la vida. Eh, si no tienes salud, no vas a tener condiciones Ujú. de estudio, de trabajo, de desarrollarte socialmente en un espacio. Entonces es determinante atender y tener modelos de atención a la salud, entendiéndolo como se está diseñando en el papel y que espero que lleguen a buena conclusión lo que se señala Ujú. en el modelo de atención de salud del bienestar que se está proponiendo, que es espacios saludables que están considerados contar con agua potable, con drenaje, con alimentación accesible, con condiciones de medio ambiente también adecuadas, vivienda, o sea, es todo un proceso, no solamente es tener consultorios ahí para atender a la enfermedad, sino crear espacios saludables. Y efectivamente, cuando lo relacionamos con seguridad social contributiva, tenemos estas graves diferencias. Si nosotros comparamos Nuevo León con Chiapas, vamos a encontrar que los trabajadores de Nuevo León, el 90% tienen condiciones de formalidad. Entonces, Mm. tienen acceso a la seguridad social y por lo tanto ahí van a tener mejores condiciones. Si vemos por la encuesta nacional de ocupación y empleo en Chiapas, es el 19%. Entonces, bueno, un 80% está fuera de este proceso. Ahí tenemos, y ya se había identificado desde los años 50 y 60, y por eso en los 70 nació Coplamar para los espacios marginales, que es el antecedente de IMSS Bienestar, ¿no? Coplamar. Bueno, ahora, si vemos estas diferencias, también hay que sumarle en el análisis qué es acceso efectivo y qué es decir que tengo una credencial de algún servicio, que fue lo que se detectó en salud, por ejemplo, en periodo de pandemia. ¿Por qué cayó tanto la cobertura? Bueno, la cobertura, más que nada el registro a una institución, pero hay que saber el acceso efectivo. Y cuando tú comparas quiénes y en dónde se atendieron, pues puedes encontrar que el 90% de las personas que presentaban algún problema lograron atención, pero ¿en dónde lograron esa atención? En los consultorios de las farmacias de las esquinas había una proporción similar Ujú. a los que fueron al IMSS. Decayó mucho la atención en los centros de salud, lo cual significa que hubo ahí algo en los servicios que se venían dando. Y también tú hablaste, Eufemia, de algo muy importante, el tiempo y las condiciones de las personas. Eh, Antes, como funcionaban los centros de salud, la gente tenía que ir a las 5 de la mañana a hacer fila para sacar una ficha y recibir la atención. Y la gente de trabajo cotidiano de día a día, que son todos los que están en ocupaciones informales, los que están en vía pública, en mercados y demás, dicen, prefiero ir a la farmacia de la esquina porque no voy a perder un día de Sí. trabajo. Si yo voy y me formo y entonces espero la ficha y entonces el tiempo come mucho en el sentido de o trabajo o voy a atención. Y creo que ese elemento tiene que cambiar porque las personas tenemos que priorizar nuestra salud y nuestra atención. Mm. Y por otro lado, las dinámicas de mercado, ¿no? Te atiendo rápido en una farmacia porque sé que vas a comprar el medicamento que te vende la misma farmacia y entonces ahí el negocio es completo, pero a veces no saben que está iniciando un proceso de enfermedad que a lo mejor va a ser complicado y lo que se observa es que llegan ya en situaciones críticas a los institutos de salud pública, donde todo el mundo recibe atención, pero ya cuando ya no se puede hacer poco y ya es para los últimos tiempos, casi antes de fallecer, ¿no? Entonces, esos elementos es un proceso
largo donde tenemos que dar también, y creo que todo lo que hace el instituto y hacemos es en esta dinámica preventiva, el interés de la alimentación, de las vacunas, de que lleva a sistemas de fortalecer lo preventivo para no llegar ni al nivel 2 ni al nivel 3 de atención, sino al nivel preventivo, a la atención primaria, para que sean menos costosos los que llegan al segundo y al tercer nivel. Ujú. Sí, desgraciadamente es así, ¿no? De pronto el ritmo de vida, en nuestro poder adquisitivo, o sea, todo se conjunta, la atención que también se da por parte del INFO del ISSSTE para que de pronto nos veamos vulnerados, ¿no? O prioricemos otras cosas que de pronto no deberíamos, pero como bien dice la doctora Berenice, a veces pues perder un día de trabajo o el salario de un trabajador que puede formarse todo el día por una ficha, pues uno dice pues o come en la semana o va a hacer eso, ¿no? Entonces es complicado y nos ha llevado también a vulnerar nuestra propia salud. Entonces, ante este contexto, eh, ¿cómo creen que podamos llegar a un sistema de salud universal eficiente, abastecido y de calidad para los mexicanos? Pues yo creo que en principio habría que destinar más gasto también en salud, ¿sí? O sea, eh, destinarlo porque hay un 6% como porcentaje del PIB de este gasto en salud. Hay países que destinan mucho más, ¿no? Incluso países latinoamericanos dentro de la OCDE. El promedio pues está alrededor de entre 9 y 12% más o menos. Entonces México está muy por debajo de este gasto en salud. Pero más allá de este gasto en salud también se tendrían que redistribuir los recursos. ¿Sí? Se habla de redistribución del ingreso, pero también de los recursos, de la infraestructura, como dije antes, de los servicios médicos, etcétera, ¿no? Entonces, habría que pensar en ello. Habría también que pensar, bueno, se ha hablado, los teóricos del bienestar y de los sistemas de salud y seguridad social han hablado de una unificación de los servicios médicos entre las instituciones formales de salud. No sé qué tanto se pudiera realizar esto, digamos, entre el IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Marina, porque si bien pues atienden población en el sector de la economía formal, pero tienen presupuesto diferente, ¿no? Lo que se ha hecho ahora y que a partir del 2018 con la anterior eh, eh, administración es que se espera que el IMSS Bienestar empiece a universalizar esos servicios y que empiece de manera progresiva a proveer de estos servicios a la población, tanto en calidad, en cantidad, etcétera, ¿no? Y también disminuir estas disparidades. Esperemos ver que sí se pueda concretar para universalizar el servicio a la salud. Pero más que eso, sí yo pensaría que debería de existir una redistribución de estos recursos equitativa, ¿no? Y si bien obviamente estamos pensando también que se debe basar en una política económica integral, incluida la política fiscal, ¿no? Ujú. Sí, un reto muy importante, ¿no, doctora Berenice? Porque hay muchas cosas que se conjuntan para poder finalmente lograr esa universalidad. Sí, fíjate que llama mucho la atención si uno nada más revisa gasto público, lo que se destina de gasto público para salud es el 2.8% del PIB y esa trayectoria la hemos traído menos del 3%. Llega a 6 porque se mete el gasto en bolsillo a las personas, ¿no? Entonces, México es uno de los lugares donde el 50% del gasto es de bolsillo y eso no debería de ser de esa manera y y ha sido como histórico, no se ha movido en los últimos 30 años ese nivel. Lo que ahora se hace es como una redistribución diferente del gasto para que alcance a todo este tipo de transferencias.
Pero independientemente de estos elementos que hay que seguir discutiendo, el aumento de gasto en salud, creo que también hay que recuperar cosas importantes que tuvo en el pasado. Por ejemplo, tenemos institutos nacionales de salud que funcionan muy bien, que se han vuelto, que le han dado la importancia a la gratuidad, pero que se deberían de replicar, porque muchas de las personas de los estados más lejanos vienen a atenderse todavía aquí a cardiología, nutrición y demás, porque debería de replicarse este tipo de estados y regionalizarlo a estas instituciones para dar este servicio. Es un gran reto la universalización entre lo que es la seguridad contributiva por las diferencias de contratación, incluso los beneficios, hay diferencias entre lo que otorga el IMSS y lo que otorga el ISSSTE, pero caminar a este programa de IMSS Bienestar es ir incorporando también todo lo que tenía la Secretaría de Salud y que todos puedan atenderse en estos espacios. Va caminando, si los estados donde están albergados están de acuerdo con el proceso, y se dificulta cuando hay gobiernos que no son del gobierno, que no tienen el vínculo directo con el gobierno federal y que están proponiendo ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que el camino es complejo, pero también entre los trabajadores, porque los trabajadores piensan que van a perder derechos, y entonces el proceso es complejo porque primero tiene que haber mayores trabajadores de la salud formalizados, porque hay muchos que están contratados por honorarios. Sí. Todo lo que hacía Seguro Popular era por honorarios. Entonces, bueno, hay que formalizarlos. Luego, hay que abrir más plazas para que la gente se pueda desplazar, más instituciones. Creo que se avanzó mucho en la recuperación de las instituciones que quedaron ahí, el cascarón del hospital, pero que no se equipó. Se ha avanzado en eso, ahora se requiere personal y ahora se requiere instrumentar para que den el servicio adecuado. En aquellos lugares que señalabas, por ejemplo, lejanos, donde no hay estos servicios, se ha tratado de llevarles el servicio cada mes, cada 2 meses, llevar ahí a los laboratorios y entonces se requiere recuperar cosas. Yo que les llevo de edad bastante tiempo, yo recuerdo que en la primaria nosotros nos hacían exámenes preventivos al inicio en escuelas públicas, de exámenes de todo tipo para saber la condición de salud del niño. Eso se olvidó después, ¿no? Y entonces, bueno, recuperarlo creo que es importante que lo hagan nuestras instituciones públicas y que como ciudadanos recuperemos la confianza en nuestras instituciones públicas. Claro que esa confianza viene de que obtengamos el servicio y que acudamos y que estemos nosotros que pertenecemos al ISSSTE afiliados, vayamos, que tengamos nuestro expediente abierto y que acudamos a todas las medidas de prevención que nos ofrece, y que seamos usuarios para que al mismo tiempo podamos exigir como usuarios que mejoren la calidad y que mejoren el servicio y que de esta manera se vaya recuperando esa confianza en los servicios públicos, ¿no? Ujú. Y finalmente, bueno, es un trabajo conjunto, aunque también, bueno, en gran parte, como hemos dicho, de políticas públicas y del gobierno que debe sumarse a esta iniciativa y también nosotros visibilizar, ¿no? Por nuestro lado, lo que nos corresponde, el priorizar nuestra salud, el hacer uso, ¿no? De los que tienen derecho a instituciones públicas de salud para finalmente, como dice la doctora, exigir lo que debe ser. Y bueno, finalmente me gustaría que pudieran hacer algunas recomendaciones para lograr disminuir las disparidades de los grupos sociales más vulnerables en el acceso a la salud justamente y a la seguridad social. Pues bueno, ya digamos, con lo que se ha comentado, yo creo que sí dar prioridad a los grupos más vulnerables, grupos en desventaja o excluidos socialmente, porque son quienes carecen no solo de salud o seguridad social, sino también de educación. Y como se comentaba, hay que tener también conocimiento para poder registrarte en estos programas de asistencia social.
Entonces, pues sí, que el Estado y el gobierno respete el derecho a la salud, como está establecido en el artículo 4 constitucional, em, que de manera progresiva se empiece a otorgar y a proveer a los sectores más marginados de la población, pero también implica una participación ciudadana, ¿no? Como decías tú, Eufemia, como parte de la política pública, que el propio ciudadano conozca y sepa cómo demandar sus derechos y acercarse a las instituciones de salud para poder atenderse. Claro, me estoy refiriendo en el caso de los grupos vulnerables. En el caso del sector informal de la economía, pues sí se tendería una de las políticas públicas o económicas que pudiera desarrollarse, pues es formalizar en mayor medida este sector, ¿no? Para que pudieran contribuir a las instituciones formales de salud y pudieran atenderse en los 3 niveles. Pero si bien sí se ha establecido en la Constitución, en el artículo 4, como dije, la salud es un derecho universal y todos, en realidad, todas las personas de este país deberíamos de tener ese acceso con equidad, ¿no? Sin embargo, no es así hasta el momento. Hay que hacer esfuerzos tanto en materia de política pública, en materia de política económica, generar empleos, inversión pública, etcétera. Y vuelvo a reiterar, la redistribución de los recursos, sobre todo a las poblaciones más pobres y marginadas. Ujú. Sí, son retos muy importantes, ¿no? Y mucho por hacer. Ahora, Berenice, ¿usted qué recomendaría? Mira, en términos de formalización, el único camino es reconocer todo tipo de trabajo. Y no avanzamos porque nada más se está formalizando el asalariado subordinado. Entonces tiene que ser todo tipo de trabajo. Hay programas específicos, pero hay países en América del Sur que tienen un formato más expedito. Todos pagamos impuestos. A la hora de que paga su impuesto el empleado independiente o el mismo comerciante, de esa manera está dado de alta la seguridad Ujú. social, ¿no? No necesita un programa específico, hacer una aportación adicional, sino ahí va incluida una cuota. Entonces, buscar nuevas maneras de formalizar y reconociendo todo tipo de trabajo, que cada vez se extiende más el independiente, el por obra determinada, ¿no? Ese es un elemento pendiente que poco se ha discutido. Ujú. Se sigue discutiendo mucho en programas específicos y de esta manera nos llenamos de un montón de programas que en resultados son poco lo que se logra. El otro elemento es entender el concepto de salud en su concepto amplio, Ujú. donde implica la alimentación, ¿no? Donde implica, tenemos graves crisis con la diabetes, con la hipertensión, con la obesidad, y entonces hay que cambiar las dinámicas alimentarias, ¿no? Y eso es desde niños, en toda esta preocupación que tiene Yedid en sus investigaciones, la obesidad infantil, cómo se viene reproduciendo. Ujú. Creo que todos esos elementos Sí. hay que tener el concepto amplio de salud y no solamente de atención frente a enfermedades. Y un elemento que se señalaba del derecho a la salud. Nosotros a veces hacemos mucho trabajo de campo, hicimos un trabajo de campo con sector informal y ellos no sabían que tenían derecho a la salud, que constitucionalmente tienen derecho a la salud. Tuvimos que mostrar, enseñar y Sí. decir. Y entonces dijeron, pues vamos a luchar por este derecho, ¿no? Decía, es que yo no lucho porque pues, no tengo IMSS, pero ellos lo identificaban como contar con salud porque no tengo IMSS. Ujú. Y ahí viene todo un proceso de formación
desde la primaria, ¿no? De la construcción de derechos y de que los niños también aprendan a cuidar su salud en todos los sentidos, ¿no? Creo que un elemento que más se discute actualmente es esto del tiempo y la salud mental, ¿no? La posibilidad de contar con tiempo para caminar, para hacer ejercicio, para hacer esparcimiento, es parte de la construcción de salud de un país, ¿no? Y creo que la prevención también es importante, ¿no? Y como bien dicen, el concientizar, pero quizá va más allá, ¿no? Desde niños, ¿no? Como bien señalan, porque a lo mejor ya muchos dirán a estas alturas es más complicado formarnos hábitos y aún así creo que debemos hacer el esfuerzo por Así es. iniciarlos, pero también pues a las futuras generaciones, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, habrá que concientizarlos y bueno, no es solo una labor de nosotros, ¿no? También del Estado, del sector educativo, toda esta cuestión que se sume, ¿no? A las políticas públicas para que finalmente lleguen a un mismo fin. Y como hemos dicho, son retos importantes que habrá que enfrentar y ojalá lograr, ¿no? En la medida de lo posible, visibilizar este problema y resolverlo. Y bueno, doctoras, pues ha sido un tema muy interesante. Hemos llegado desafortunadamente al final del programa, se nos terminó el tiempo, pero dejo la puerta abierta para que regresen cuando ustedes quieran a escribir o a hablar aquí en el podcast. Saben que tienen la puerta abierta y les agradezco mucho el haber estado el día de hoy. Y a todos ustedes los invito a que nos sigan en redes sociales. Me gustaría leer sus comentarios sobre este tema, así que los leo en redes. Los links están en la descripción de este episodio y ya saben que si aún no leen el artículo de la doctora Yedith, los invito a que descarguen el boletín número 17. La descarga es gratis. Yo soy Eufemia Basilio y los espero todos los últimos jueves de cada mes con otro tema de coyuntura económica. Coyuntura Económica, el podcast, es un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección académica Eufemia Basilio Morales. Content Manager Alejandra Barranco. Community Manager Ernesto Guzmán. En las redes sociales Sandra López y Diego Canales. Diseño gráfico Carla Daniela Jaime. Locución Ángel Toscano. Producción y postproducción Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.